Ricky, me salió profesor Cerro, por eso. Sí, es por un problema ahí de la sesión, no sé qué lío. Gracias. Y nada. Cuando tengan alguna duda de lo que estoy explicando, no me molesta si me interrumpen, ¿no? Al contrario, lo que preciso es que justamente que ustedes comprendan, estos son temas nuevos para ustedes, por ahí es demasiado técnico y no tengo un problema en volverlo a explicar o de aclararles alguna duda. Les decía que entonces que el órgano legislativo tiene funciones esenciales, sancionar leyes, pero también actúa, tiene como una función secundaria lo propio del Ejecutivo y del Judicial, cuando, por ejemplo, tiene una función administrativa el Legislativo, cuando, por ejemplo, designa a sus propios empleados del Congreso de la Nación, cuando, por ejemplo, tiene una función judicial, cuando sometido a juicio político a algún miembro de la Corte o algún ministro de la Nación. Entonces ahí está actuando como un órgano judicial. Vamos al órgano judicial. Habíamos dicho que el órgano judicial aplica la ley y resuelve los conflictos que puedan suscitarse entre las personas. Cuando actúa como administración, cuando, por ejemplo, también designa sus empleados en el área judicial. Cuando actúa como legislador el órgano judicial. Cuando, por ejemplo, establece las competencias o mediante acordadas dicta la organización interna del órgano judicial. Vemos entonces cómo todos estos órganos cumplen de alguna manera una función, además de la propia, o función secundaria, la de los otros órganos. El objetivo es crear un sistema de frenos y contrapesos de tal manera que puedan controlarse y evitar que uno de ellos ejerza un poder por sobre los demás. Luego vemos qué es, en definitiva, el derecho administrativo, a dónde apunta o qué es lo que vamos a estudiar nosotros en el derecho administrativo. El derecho administrativo va a estudiar la relación que existe o que surge entre la administración y las personas, nosotros, los ciudadanos. ¿Cuál es la relación jurídica que se suscita entre el Estado con los particulares? Y también va a estudiar cuál es la relación o cómo es la organización interna de la administración, las relaciones de los distintos órganos administrativos que tiene la administración pública. El derecho administrativo pertenece al derecho público interno. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron el derecho privado cómo se dividía el derecho, las distintas ramas del derecho? Ya habíamos visto que el derecho público puede ser interno o externo. Bien, dentro de esa clasificación. Entonces, de acuerdo a eso, vemos que el derecho administrativo es derecho público interno, que va a regular la organización y las funciones administrativas, legislativas y jurisdiccional del órgano ejecutivo. Es lo que acabo de explicar. Las funciones administrativas que ejercen los demás órganos, es decir, el órgano legislativo y judicial. O sea, cuando ellos actúan o ejercen una función administrativa, ahí el derecho administrativo va a estar presente. Va a estudiar, va a regular. Y todas aquellas relaciones o actividades que realizan las personas, que les atribuye una potestad pública. Por ejemplo, doy un ejemplo, el colegio de abogados, colegio de contadores, que digamos ellos tienen, cuando ejercen un control en la matrícula, por ejemplo, de los profesionales, o actúa un tribunal de ética, ¿sí? Entonces, ahí ellos están cumpliendo, en cierta manera, una función administrativa. Entonces, el derecho administrativo va a estudiar también esa relación
o esa actividad que están realizando estas personas públicas privadas. Derecho administrativo tiene determinados principios. Tenemos que tener siempre en cuenta o en mira que el derecho, cuando actúa la administración, siempre el fin o el interés que va a mover su accionar, su actuar, es el bien común, el interés general. Diferencia, lógicamente, cuando actúa un particular. Eso habíamos visto en el cuatrimestre anterior, cuando veíamos derecho privado. El interés que lo mueve a los particulares, ¿cuál es? Un interés propio, ¿verdad? Es decir, supongamos, dos personas que realizan un contrato de compra-venta, uno quiere adquirir un vehículo, una casa o lo que fuera, o un celular, ¿cuál es el interés del comprador? Adquirir o tener ese bien. ¿Y cuál es el interés del vendedor? Obtener un precio por ese bien que está actuando. Entonces, ahí vemos que hay un interés particular. A los terceros no nos interesa, ¿no es cierto? Únicamente a las partes. Hay un interés de las partes, un fin propio. Aquí el derecho administrativo, cuando actúa, va a tener en cuenta no solo el interés con el administrado que está actuando, sino siempre el interés general, el bien común, satisfacer el interés general de una comunidad. El derecho administrativo tiene determinados principios que lo llevan a actuar, que llevan, digamos, a accionar. Estos principios que vamos a estudiar y que vamos a ver son 5. El principio de legalidad, el principio de discrecionalidad de la administración que tiene, el principio de razonabilidad, el principio de exorbitancia y el principio de contralor jurisdiccional. ¿Qué significan o qué tienen cada uno de estos principios? El principio de legalidad significa básicamente que todo el actuar de la administración está sujeta a la ley. Es decir, que todo el accionar de la administración pública era sometido a la normativa legal, a lo que establece el ordenamiento jurídico. ¿Está? O sea, es el primero, la administración debe cumplir la norma, debe cumplir la ley, que debe acatar lo que está establecido en el ordenamiento jurídico, cuando él actúa. Cuando él me refiero a la administración. Luego tenemos otro de los principios, que es el principio llamado de discrecionalidad administrativa. Esto está haciendo referencia a la potestad que tiene la administración pública de analizar cuál es la oportunidad, cuál es el mérito y cuál es la conveniencia, cuándo es conveniente actuar, realizar un determinado acción. ¿Qué significa? Significa que tiene una facultad exclusiva que es propia de la administración y que no necesita la autorización de ningún otro órgano, ni del órgano judicial, ni del órgano legislativo, ni tampoco necesita, digamos que no haya un cuestionamiento por parte del administrado. Es decir, que ella es la que va a decidir cuándo, dónde va a realizar su accionar. Les doy un ejemplo para que a ustedes les resulte más claro. Supongamos la administración abierta en un determinado lugar hacen falta, por ejemplo, más escuelas. Supongamos en el interior de la provincia hay
muchos niños que les queda lejos el lugar donde funciona el establecimiento escolar. Entonces, bueno, vamos a hacer un lugar más cercano, un establecimiento educativo. También advierte que hace falta otro hospital en otra zona, para atender la salud de la gente. Entonces, es la propia administración de este principio de discrecionalidad, decir, bueno, no, primero voy a hacer, por ejemplo, el hospital, por el tema de salud imperante en la actividad, que me resulta más importante. Por otro lado, la escuela, vamos a refraccionarla y vamos a agrandar el lugar donde está funcionando. Eso hace el principio de discrecionalidad. Es decir, que la propia administración evalúa qué es lo más conveniente. ¿Cuál es la oportunidad de hacerlo? Quizás sea ahora, o quizás va a esperar en la administración en el próximo presupuesto. Es decir, eso es lo que se refiere al principio de discrecionalidad. Ninguno de los otros órganos le puede decir, oiga, primero haga la escuela, o primero haga el hospital, o primero actúe así, o primero actúe así, nombre más gente aquí. Es decir, que eso es un principio propio de la administración que tiene facultad de decidir cuándo es oportuno, cuándo es conveniente a realizar determinada actuación administrativa. ¿Está claro lo que les estoy explicando? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, está claro, profe. Sigamos entonces. Otro de los principios no menos importante es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad es, digamos, el límite que tiene la administración fijada a la discrecionalidad. Es decir, que la administración en ese principio de discrecionalidad va a tener como límite la razonabilidad. ¿Qué es la razonabilidad? ¿O cuál es ese límite? Significa que no va a lesionar libertad ni las garantías de la comunidad o de las personas. Por el principio, que pueda ser avasallado por ese principio de discrecionalidad, para evitar precisamente que se transforme en arbitrario. ¿Está? Es decir, por ejemplo, ¿sí? Supongamos, bueno, la administración ha decidido realizar un establecimiento educativo. Y dice, bueno, el lugar más conveniente es este, porque aquí queda a una distancia equitativa de distintas poblaciones y les va a quedar todas igual y ahí hay muchos niños que van a poder llegar hasta la escuela. Y se establece que justo en el lugar donde va a ser el establecimiento de la casa de Juan Pérez. Desde la administración, por el principio discrecional, venir a un día con una topadora y romperle la casa a Juan Pérez para hacerle escuela, ¿qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Y no, Y no, profe. van a tener que llegar a un arreglo ahí. Un montón de niños, interés general. Porque estarían por la propiedad privada. Exactamente, exactamente. Entonces, ese principio de razonabilidad es el límite que tiene el principio de discrecionalidad. Es decir, puede la administración actuar discrecionalmente, pero tiene un límite. No afectar la libertad de las personas y los derechos de las
personas. Si se los afecta, tiene que repararlos económicamente ante los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. Es el límite que tiene el de la razonabilidad. Luego tenemos la exorbitancia. Exorbitancia es que coloca a la administración pública en una situación de superioridad frente al interés del particular. Es decir, privilegia el interés general sobre el interés individual. Pero este principio de superioridad no es absoluto tampoco. Es decir, este principio no puede la administración arbitrariamente perjudicar a la persona. Límite también la razonabilidad. Fíjense cómo la razonabilidad juega como límite dos de los principios del derecho administrativo. El principio de discrecionalidad y también al principio de exorbitancia. Es decir, ese es el freno que tiene el accionar de la administración. No lesionar, perjudicar los derechos individuales, los y las libertades, lógicamente. Entonces, si así ocurriera, hay una, digamos, indemnización que debe repararse por, digamos, el avasallamiento o la invasión que pueda, o la afectación a un derecho subjetivo. Entonces, ese es el principio que controla el principio de razonabilidad que controla estos dos. Tenemos otro de los principios que es el de la función jurisdiccional. Función jurisdiccional, no se esto hay toda una unidad, que la vamos a ver más adelante, que es la unidad 7, que habla de esto. Pero básicamente aquí lo que interesa que ustedes conozcan es que la administración goza de un privilegio. Es el privilegio que tiene la administración. Que tiene doble control. Antes de ser llevada a juicio, existe un conflicto entre la administración y el administrado, debe darse la posibilidad de que ella misma revise su propio accionar. Cuando ella revisa su propio accionar, ¿sí? En ese caso, vemos cómo recién se le da esa oportunidad posible ser llevada a juicio. Doy un ejemplo. Cuando existe un problema entre los particulares, volvamos a derecho privado, lo que vimos en la primera parte. Supongamos existe una compraventa, negocio jurídico, tiene abierto, se está acoplando, podrá ahora sí. Si alguien tenía abierto, parece el micrófono. Se acoplaba. Les decía que analizando el derecho privado que vimos en el primer cuatrimestre, cuando había un conflicto, los particulares, supongamos, vamos al ejemplo de la compraventa, ¿sí? Supongamos que el comprador recibe la cosa pero no paga el precio o viceversa, es un pago parcial y no total, y el vendedor entrega o no entrega la cosa, la entrega defectuosa, etcétera, problemas que puedan suscitarse, directamente lo llevan al órgano judicial, resuelva o dirima ese conflicto que se ha suscitado
Aquí existe un conflicto en el derecho administrativo entre la administración y el administrado. Antes de ser llevado a juicio, necesariamente debe darse la posibilidad de que la propia administración revise sus propios actos y ella controle y vea cuál es el error que ha cometido y pueda corregir. En su defecto entienda, no ha cometido ningún error, mantenga su postura, mantenga su decisión firme. Y en ese caso, si permanece el conflicto, es recién, una vez revisado por todos los órganos de la administración pública, ese accionar recién es llevada al proceso judicial, ha llevado a un órgano independiente para que revise ese accionar. Como les decía, eso es lo importante que ustedes conozcan y sepan en este último punto, porque hay una unidad específica en la que vamos a desarrollar este principio del derecho al valor jurídico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profe, disculpe, ¿va a subir el PowerPoint en la plataforma? Sí, después lo vamos a subir. A ver, perfecto, gracias. ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver ahora cuáles son fuentes del derecho administrativo. Vamos a ver ahora algunas de las fuentes. Hemos visto entonces el derecho privado también, lo que significaba la fuente. Fuente, digamos, es aquello que da origen a la norma, es aquello que da origen a la ley. El derecho administrativo también se nutre de fuentes. Son las fuentes a las cuales el derecho administrativo se sirve a su creación, a la creación de sus normas. Así como la Constitución, digamos, es fuente primordial todo el derecho. Todo el derecho, tanto el derecho público interno como el derecho privado, tiene que tener fuente principal de la Constitución, es, digamos, la ley madre, la ley en que se nutre todo el derecho y es donde el parámetro, el fin, va a tener en cuenta el dictado de sus normas. El derecho administrativo es esencialmente la principal fuente. Directamente se nutre de lo que establece la Constitución. Todos los principios y las normas constitucionales están, digamos, atentas o son los nutrientes del derecho administrativo. Fíjense que tenemos ahí, en el derecho constitucional, cuando nace la administración pública, cuando, digamos, convertimos como nación, cuando se obtiene la personalidad jurídica del Estado argentino. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría poner un poquito de zoom? Porque se ve muy chiquitito. No se va a ver el PowerPoint. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, pero se ve muy chiquito, ¿no? Yo puse un poco de zoom también de mi lado, pero no. A ver, espérate, voy a ver si puedo. Dame un segundito. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces les decía que la Constitución es la fuente primordial de todo el derecho. Básicamente es la principal el derecho administrativo porque se nutre de todos sus principios. También tenemos así la Constitución como es la función del órgano administrativo, es la función del presidente.
es la función o las relaciones que tienen los distintos ministros del gobierno. Es la relación que tiene el jefe de gabinete con sus ministros. Es decir, todo eso es propio del derecho administrativo. Está organizada la administración pública. Como entonces el derecho administrativo estudiar precisamente todas estas cuestiones que están establecidas en la Constitución. ¿Cuál es la relación que tiene la nación con las provincias? Es decir que vemos cómo el derecho administrativo está íntimamente relacionado con el derecho. Cómo está estructurada la administración pública. Todo eso lo va a tomar derecho, la Constitución del derecho constitucional. Derecho administrativo, hemos dicho que lógicamente es una rama del derecho constitucional, ¿no? Puede tener la naturaleza local o provincial. Es decir, si nosotros tomamos derecho administrativo nacional, vamos a ver cuál es la organización que establece la Constitución nacional. Si vamos a tomar derecho administrativo local, vamos a referirnos provincial, cuál es la facultad que tiene el análisis desde la Constitución provincial. Bien, derecho administrativo es una disciplina autónoma. Significa esto, tiene su propio sistema, normas y principios. No significa que tenga su sistema, normas y principios, recurra a una lógica para, vamos, no ser o llenar los vacíos que produce a través de otras ramas del derecho. Entonces, lógicamente va a recurrir a distintas ramas. Por eso es que tiene, digamos, una relación, lógicamente, con todo el derecho. Porque el derecho, digamos, no es un comportamiento estanco. Una rama y en eso ahí nos cerramos. No, está interrelacionado todas las ramas del derecho, porque precisamente el derecho no es un comportamiento. Bien, luego tenemos otra de las fuentes, es la ley. La ley es, digamos, aquella que va a crear o va a modificar o va a extinguir normativas de carácter generales y obligatorias. Y la ley, como habíamos visto también, derecho privado, es el acto que emana precisamente el órgano legislativo, conforme a un procedimiento establecido. También habíamos estudiado la ley se dicta, deroga la norma anterior. Es decir, que la ley que se dicta con posterioridad sobre una determinada cuestión va a derogar la normativa que regía esa misma cuestión que estaba establecida en la anterioridad. Las leyes, bien habíamos visto que son irretroactivas, es decir, que van a regir el futuro, rigen el pasado. Algo, bueno, determinadas excepciones que viene al caso aquí. Pero principios generales, las normas son dictadas para el futuro, que rijan para el futuro. ¿Alguien hizo alguna pregunta? Me pareció. Veamos entonces. Tenemos así la clasificación, lo que sería la ley. Tenemos leyes denominadas nacionales, son dictadas por el Congreso de la Nación. Si tenemos ley, sentido común,
es la que establece la facultad que surge del artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional, que son los encargados, los jueces locales jurisdicción. Ejemplo, de su aplicación. Por ejemplo, las normativas del Código Civil y Judicial, las normativas establecidas en el Código Penal, es decir, que son los encargados los jueces locales de resolver estos conflictos. El Congreso de la Nación a través de estas normas. Ustedes recuerdan que en la organización nacional, esto deben haberlo estudiado en la secundaria, las provincias son anteriores al Estado Nacional. Las provincias existen al Estado Nacional. Antes de la Constitución de 1853, cuando se organiza jurídicamente el país, se establece una forma de gobierno, hay una organización jurídica, ahí nace la Nación Argentina, también Confederación Argentina, la Constitución del 53. Antes de eso, ya existían las provincias. Nosotros hablamos, las provincias son preexistentes al Estado Nacional. La provincia tenía su propia regulación, tenía su propia aduana, tenía sus propias normativas civiles, tenía sus propias normativas penales. Eran como pequeños estados donde tenían, digamos, su propia organización. Al organizarse jurídicamente el país por el dictado de la Constitución Nacional, las provincias ceden determinadas facultades. Determinadas facultades son cedidas a la nación. Es decir, ellas las pierden, y otras que sean reservadas. Entonces, esas facultades que tenían le dan a la nación para que ella sea la que las realice. Por ejemplo, la emisión de la moneda. Antes había, cada provincia tenía a veces hasta su propia moneda. Su propia. Entonces, ahora ya esa facultad no la tiene. Se le ha dado al Congreso de la Nación, se le ha dado a la Nación para que acuñe la moneda nacional. Así también se le ha dado la facultad de que dicte el Código Civil, de que dicte el Código de Comercio, que dicte el Código Penal, donde va a regir todo el territorio nacional. Entonces, una persona que se encuentra en Ushuaia, quiere realizar una compraventa, se le va a aplicar la propia, normativa y regida del Código Civil, tanto en Tierra del Fuego como en Buenos Aires, en Santiago, en cualquier país. Una persona que ha cometido un delito le va a aplicar el Código Penal en cualquier punto del país. Entonces, ¿por qué? Porque era una facultad propia de las provincias que han cedido. Ahora bien, esa normativa o esa legislación son leyes nacionales, comunes, cuando son cometidas o llevadas a juzgamiento, van a juzgar los jueces locales. Luego tenemos, son leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Esa es una clasificación de leyes comunes. Disculpe, se escucha bajito y como cortado. ¿Qué es lo que no han entendido de esto? ¿Han escuchado algo? ¿Han escuchado algo de lo que hablaba? Sí, profe. Sí. Dicho. ¿Ah? ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, profe, se le escucha. Profe. Bueno, Sí, profe. entonces les decía entonces que las leyes nacionales, o las leyes se clasifican en leyes nacionales, las dicta el Congreso de la Nación, pero que las resuelve estos conflictos jueces locales, cada provincia jurídica.
Tenemos las leyes federales. Leyes federales son determinadas materias que son atribuidas al Congreso de la Nación para que el Congreso las legisle. Y en este caso, su decisión la van a resolver jueces federales. Jueces federales se encuentran en cada una. Es decir, que no las resuelven los jueces locales, sino los jueces federales. ¿Por qué? Porque son leyes del Estado Nacional que tienen especial interés en su normativa, en su regulación, en su aplicación. El Estado Nacional le interesa estas materias de que se tratan estas leyes federales, que las resuelva de una determinada manera o por una determinada jurisdicción. Ejemplo, porque son sensibles o son especiales, o por ejemplo, ley de trata de personas. En algunas provincias donde establece la ley de estupefacientes, o las leyes de delitos vinculadas a la emisión o la falsificación de la moneda. Es decir, la ley de residuos, de transporte de residuos tóxicos, donde son cuestiones tan sensibles o importantes, donde le interesa que sean, digamos, sometidas al juzgamiento de determinados jueces. Esa, digamos, es la clasificación de las leyes nacionales. Ley en sentido común y las leyes. Luego tenemos otra clasificación de leyes en leyes provinciales. En este caso son las que dictan cada una de las legislaturas de cada provincia sobre materias y cuestiones de facultades que les da la constitución de cada provincia. En este caso, la competencia se le atribuye a cada provincia va a dictar su propia normativa, lo que se refiere a la facultad que le da su propia constitución, se van a resolver estos conflictos por los jueces provinciales. Es lo que le interesa al derecho administrativo en la administración de las leyes. Y precisamente la promulgación, la publicación de las leyes. ¿Están a cargo de quién? El órgano ejecutivo. En este caso, lógicamente, esta publicación puede ser expresa o tácita, de acuerdo a si ha transcurrido los 8 días establecidos. Bueno, eso, digamos, ya se lo damos por sabido, es lo que se ha estudiado básicamente en el derecho privado. Bueno, hasta aquí vamos a dar la clase, chicos. Más adelante vamos a continuar en la próxima sobre las otras fuentes del derecho administrativo. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Hola, profe. No quiero agotarlo con tanta en la primera clase. Profe, le quiero hacer una consulta. Dígame. Yo no me he podido conectar en la semana pasada por la forma. Tengo apellido Suárez. Creo que ese es mi apellido. Quería saber si podía continuar con su clase. Bueno, yo ya había explicado al principio de la clase esto que usted me está diciendo. No me pude conectarme porque me redirigí a otra página. Sí. ¿Otra sala? Otra sala, la 18 me mandaba. Sí, los links de la plataforma, profe, no están bien. Sí. Nosotros tenemos asignadas 2 salas, la 96 y la 71. Y sé que para esta comisión es la 71, según me habían informado a mí. Así que bueno. Les decía que no hay problema en que ingresen particularmente en esta comisión, en la que lo importante es que ustedes, para regularizar la materia, necesitan realizar los trabajos prácticos. ¿Sí? Aprobar los trabajos prácticos.
que se van a realizar, finalizar cada unidad. Ves que se termina cada unidad, va a subir un trabajo práctico para que lo realice. Bien, profe. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Buenos Chao, días. profe, gracias. Hasta Chao, luego, profe. Profe, gracias. Chao, profe.